tal, Luis? Muchas gracias por asistir a nuestro segundo foro de febrero Ciberseguridad en México. Les damos la bienvenida a todos y todas para poder tener esta reunión y poder mejorar nuestra estrategia de seguridad en nuestras empresas y también cuidar nuestra información de manera personal. Para todos los que estamos aquí presentes, les voy a hablar brevemente de quién es Best Practices Consulting. Somos somos un solution partner de Microsoft enfocado a aplicaciones empresariales. Contamos con la designación desde el año pasado y somos el primer partner en Latinoamérica en haber desarrollado la solución de Dynamics 365 Finance and Operations. Estas son algunas de las soluciones que manejamos. Realmente pues manejamos toda la cartera de Microsoft, tanto para empresas, ERP, CRM, realidad mixta con HoloLens, Power Platform, que vamos a hablar un poco de ello ya más centrado en la presentación. Azure, inteligencia artificial y colaboración. Hay Microsoft Cloud Industry. Para darle introducción también a nuestro orador del día, tengo el gusto de presentarles a nuestro Innovation Technology and Solution Advisor de Best Practices Consulting, Luis Roberto Muñiz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Luis. Gracias, Rafa. Pues muchas gracias a todos y bienvenidos al foro y comencemos con el tema de hoy. Bien, vamos a tocar muy rápidamente el estado actual en el que nos encontramos en situación de ciberseguridad en general, principalmente en México y un poco más de contexto internacional. Un tema delicado que es la percepción contra la realidad que tenemos en nuestras empresas y veremos un poco más a detalle qué es lo que está sucediendo en el ciclo de vida, cómo detectarlo, qué es lo que debemos encontrar y cómo gestar la seguridad de nuestras organizaciones. Bueno, veamos unos datos interesantes. El índice de percepción de riesgos de ciberataques, específicamente en el sector financiero, que es uno de los más delicados, y lo elegí específicamente porque es el que nos reporta uno de los contrastes más interesantes que tenemos. Por un lado, México en temas de seguridad financiera califica con un 4.36% de la percepción de que pueden ser atacados. Realmente muy poquitas personas, muy pocas empresas sienten vulnerable el ataque hacia sus sistemas financieros, en concreto los bancos principalmente, casas de bolsa, y está ubicado por debajo de la media internacional, incluso por la mediana. Sin embargo, ¿no? Los reportes de de algunos ataques, específicamente temas como ransomware, siguen aumentando y siguen aumentando rápidamente. Y también, al mismo tiempo, las encuestas nos dicen que son la mayor preocupación del sector financiero, por lo menos en México, para poder considerar qué los está amenazando. Han tomado una serie de consideraciones múltiples, multifactoriales, de muchos orígenes, incluso de orígenes transnacionales. Y a pesar de que se siente confiada las organizaciones, el sector financiero en particular, los bancos, la casa de bolsa y demás, se sienten altamente amenazados por este tipo de problemáticas, en particular el ransomware, que es uno de los que más nos ha dado la alta en los últimos años, por supuesto. Entonces hay un desequilibrio importante en cómo percibimos y cómo estamos realmente recibiendo los ataques. Ahí vemos una pequeña gráfica de cómo las cifras han estado subiendo. Al cierre del 2002 estábamos prácticamente al doble de lo que estábamos en la década anterior, ¿no? Y la verdad es que siguen complicándose y haciéndose cada vez más sofisticados los ataques. Entonces, hay que equilibrar estos temas y uno de los secretos para poderlo hacer, pues es en realidad no basarnos en la percepción, sino buscar un poquito más de información, por supuesto, ¿no? En esta estrategia de Driven Model de las empresas, pues también incluir los aspectos de seguridad. Ahora bien, veamos algunos ejemplos pequeños de lo que ha estado sucediendo en México y en el extranjero. Sabemos bien, fue toda una noticia nacional el hackeo que recibió la Sedena y todo lo que sucedió después de esto. El impacto que puede tener en las distintas organizaciones va a depender, por supuesto, de la naturaleza de la propia organización, de la propia empresa o departamento o el tipo de dependencia de gobierno.
Sin embargo, sabemos que estas pues tienen siempre altas repercusiones. Entonces, en el caso de la Sedena, bueno, fue muchísima información la que se capturó, obtuvieron mucha información y de pronto surge una figura ahí no se llaman hackers ahora, ¿no? Se hacen llamar a sí mismos como hacktivistas y la verdad es que esto pone en entredicho muchas cosas, incluso en la connotación de si el hackeo es algo positivo o negativo, afectando la percepción de nuestros propios empleados en las organizaciones, de los propios colaboradores de cada una de las instituciones del sector público y privado, de si esto debe ser bueno o malo, o si entonces nos debemos de cuidar o no, casi en el sentido de, pues, qué exageración, ¿no? O sea, si realmente no pasa nada, por el contrario. Entonces, es muy peligroso que este tipo de acciones repercutan no solamente en los elementos primarios y per se, ¿no? En el caso de la Sedena, pues en información confidencial, posiblemente seguridad nacional. En el caso del buró de crédito, pues tener ahí pérdida de información o que obtuvieron la información, datos confidenciales y datos personales, sino en lo que sigue después. Y esa es una de las capas que no está siendo atendida prontamente por las industrias y es la capa humana, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con nuestros colaboradores? Tenemos herramientas de seguridad, tenemos estrategias de perimetrales, puntuales, físicas, de red, lógicas, de inteligencia artificial, y sin embargo la capa humana sigue siendo uno de los factores preponderantes de falla en nuestras seguridades, ¿no? Los que primeramente abrimos la brecha en los errores que se reportan. En el caso, por ejemplo, de Foxconn, que es una empresa internacional que tiene también base en México, tuvimos una pérdida también importantísima, en este caso, de dinero virtual o de bitcoins, en este caso, y se perdió muchísima información. Entonces, fue un ataque que colapsó muchos empleos, hubo pérdida de información, hubo pérdida de operación y se detuvieron las situaciones pues generales de relacionamiento de la empresa con sus clientes y proveedores porque no sabían qué es lo que estaba sucediendo, además de la propia información intelectual que se pudo perder en el proceso. Y en el mundo vemos algunos otros ejemplos también de igual o mayor preocupación. El caso particular de Colonial Pipeline es muy preocupante porque a pesar de ser una empresa norteamericana, pues con muchísimas ganancias en el sector petrolero, tuvieron una pérdida operativa muy impactante. O sea, se quedaron sin gas, se quedaron sin algunos precursores petroquímicos para el desarrollo de otro tipo de componentes como gasolina. Y esto afectó muchísimas cosas, afectó la cadena de suministro, transportación, la confianza incluso en los instrumentos que ellos estaban manejando a nivel de seguridad, pero creo que el mayor impacto aquí fue que pagaron el rescate. A pesar de seguir con la cultura norteamericana de no negociación, pues ellos pagaron el rescate y ni siquiera con ello recuperaron en realidad toda su información. Y esto se genera un antecedente muy negativo porque esta desesperación de obtener nuevamente el estatus de operación normal, de obtener tu información, de reconocer que el capital que tenemos en los datos es altísimo y no haberlo protegido antes, pues hicieron que ellos pagaran el rescate. Y genera, reitero, pues un muy mal precedente, de manera que los ciberdelincuentes pues siguen atacando, ¿no? Tenemos otros ejemplos en Brasil, el Ministerio de Salud, también en Costa Rica pasó algo muy similar, en donde al entrar lo que serían los departamentos como el Seguro Social en México, pues perdieron conocimiento de quién es quién, qué procedimientos tienen, cirugías que se iban a llevar a cabo se tuvieron que detener, no sabían, sobre todo en la etapa de pandemia, si ya habían sido vacunados, si no, si podían emitir un certificado de vacunación, lo que a su vez llevó a no poder tramitar pasaportes, visas, no poder viajar al extranjero en situaciones de laborales o empleo o turismo, y bueno, una repercusión gigantesca por este tipo de situaciones. Y un factor que nos muestra Ucrania aquí en particular es la incorporación, ya hablaremos un poquito más adelante, de IoT, o todos los temas de information en infraestructura y su unificación con los elementos operativos o la tecnología en la operación, que también está abriéndose una nueva brecha en ese nuevo sentido. Ujú. Entonces, bueno, vamos a continuar viendo el ciclo de vida. ¿Cómo es que llegan a suceder este tipo de cosas? De manera muy general, para no darnos en temas muy técnicos, lo que está sucediendo es que hay un reconocimiento inicial de la situación, ven qué empresas son vulnerables, quiénes tienen capital informático con más avance y con mayor cotización, digamos, porque es importante ahora entender que también los delincuentes avanzan y ellos también están viendo no solamente ahora los activos, no van a robar el edificio seguramente, ¿no? No pueden moverlo,
y no quieren tampoco cargar los ladrillos. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ahora? Lo que están buscando es evaluar y cotizar el capital informático de las organizaciones. ¿Cuánto vale para cada una de las empresas los datos con los que cuentan? Históricos, presentes. Y también esto ha cambiado, porque podemos pensar en que lo más importante son las operaciones, pues, de esta semana, del día de hoy, de 3 meses hacia atrás. Sin embargo, la incorporación de inteligencia artificial, modelos predictivos, machine learning, planeaciones maestras más avanzadas en la cadena de suministro, hacen que la data del pasado comience a tener una mayor capitalización, y eso también ya se nota en la conciencia de las empresas en capitalizar esa data, no solamente acumularla y tener ahí teras y teras de información que nadie consulta, sino de ya tomarla, en realidad procesarla y tratarla para generar capital. Entonces, estas nuevas conciencias operativas en las direcciones de TI de las organizaciones, que le dan al resto de las áreas de las empresas mayor valor para su negocio, también está siendo reconocido y es captado por los ciberdelincuentes. Entonces saben que ahí hay una mina y que pueden ir a rescatarla, digamos, ¿no? Y para eso nos atacan. Entonces, comienzan con amenazas iniciales que de alguna manera van tocando, ¿no? Donde hay factores de vulnerabilidad y finalmente logran encontrar uno, dos o n cantidad de huecos donde generan una penetración digital importante, y una vez adentro hay un movimiento de todos los índoles, ¿no? Van hacia norte, este, sureste y buscan, ¿no? Movimientos laterales, reconocimiento interno de lo que tenemos al alcance, si hay espacios, file servers, RPs, bases de datos, y comienzan con ahora vulnerabilidades especialistas. No están atacando a SQL, no están atacando en general a las bases de datos, llámese la marca que sea, ¿no? No la están atacando de manera directa a través de protecciones perimetrales, sino que lo están haciendo primero simplemente para abrir el túnel. Entonces ahora están mucho más enfocados, con mayor poder, en solo penetrar. Y una vez que ese túnel está abierto y es estable, adentro sueltan una variedad enorme de amenazas especialistas para cada uno de los tipos de información que queremos obtener o dañar, ya sean servidores, almacenamiento en general y, por supuesto, también todo el tema de base de datos y aplicativos. Y entender que además esto nos lleva al cumplimiento de la misión, porque si bien hay el hacker independiente que está de ocioso en algún lugar buscando simplemente fama, pues ahora es todo un negocio, ¿no? Todo un negocio que nos está realmente pues lastimando. Ahora, los ataques se están haciendo cada vez más complejos. No solamente es cumplir lo que me piden que haga para dañar al tercero, sino también es hacer un ataque muchísimo más efectivo y más eficiente. Y desde este punto de vista, lo que está sucediendo es que las organizaciones nos estamos conectando. Entonces, ellos, los ciberdelincuentes, están aprovechando toda la infraestructura que nosotros mismos estamos construyendo, ¿no? En este caso, la conectividad que tenemos para con nuestros clientes y proveedores, de modo que al insertar código malicioso, alguna herramienta de explotación y demás, en una de las organizaciones, a partir de ahí no solamente nos quedamos ahí, sino que empiezan a navegar a través de VPNs, de túneles específicos entre empresas, incluso con sistemas mucho más sofisticados que incluso a la banca los tiene en el foco, con, por ejemplo, conexiones host to host, entre otro tipo de elementos. O sea, hay que estar muy conscientes de que esta nueva infraestructura que estamos creando para ser más eficientes, mucho más rápidos, con menos intervención humana y posiblemente con menos fallas, por supuesto, en esto, pues también está siendo un terreno fértil para los ataques si no la protegemos, si no la diseñamos desde el principio con una conciencia de ciberseguridad. De modo que desde que estamos planteando esta integración, no solamente nos vayamos por qué datos vamos a transmitir, de qué punto a qué punto, sino cómo vamos a proteger esta data. Si va a viajar en un túnel protegido, pero va a viajar desencriptada, o va a viajar encriptada, además de en un túnel protegido, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuáles son las herramientas, los procesos, las fases y la naturaleza de los datos que vamos a enviar para que siempre viaje lo más segura posible, no solamente dentro de mi organización, sino a través de mi organización, porque sé que viene de mis proveedores y va hacia mis clientes y en sentido inverso, y en cualquiera de estos momentos puede haber un proceso de penetración o de infección. ¿Mm? Muy bien. Em, Dicho esto, entonces, veamos algunos datos muy simples, ¿no? Los ataques en México, en la región norte, México, Estados Unidos, Canadá, en temas de SMS, por ejemplo, han crecido 300% del año pasado para acá.
¿no? Hablando de 2021 a 2022, teniendo como corte de información diciembre del 2022. Entonces, se ha triplicado. ¿Y esto qué nos dice? Lo que nos dice es que están atacando a las personas. Están basándose en la vulnerabilidad humana más simple, que es la curiosidad. Les mandas un mensaje con un montón de dialéctica y con eso los convences para decirle, pues sí, le voy a dar clic, ¿no? Y dándole clic dentro de la Wi-Fi de la empresa o en la VPN desde tu casa, y ahí comienzan las exploraciones iniciales que, bueno, se constituyen finalmente en un ataque que puede llegar a producir la penetración. Y nuevamente pone el foco, ¿no?, en los colaboradores y las actitudes y comportamientos, tanto de reconocimiento y diagnóstico de lo que nos está llegando. Este es un mensaje verídico, este es un mensaje, pues, que me está tratando de estafar, o simplemente es algo que, bueno, no debo ni siquiera hacerle caso, o realmente es información útil para mi día a día. Porque puede ser una paquetera avisándome que están afuera esperándome para entregarme un paquete que requiere mi firma, por ejemplo, y que es importante y que no me cause molestias de luego, segunda vuelta, tercera vuelta, pues ve el fin de semana a buscar tu paquete, sino que realmente los servicios fluyan de manera correcta, que tampoco le cueste más a la paquetera lograr entregar ese paquete, o simplemente es un mensaje que usa como ejemplo a estas empresas de logística, pues para de alguna manera engañarnos, ¿no? El ransomware, a pesar de que ya tiene su tiempo, sigue siendo la primera preocupación en algunas instituciones como gobierno, milicia y, por supuesto, el sector financiero, porque estamos hablando de temas de chantaje, ¿no? Y eso es altamente preocupante. Entonces, bueno, ahí tenemos un dato muy preocupante que debemos de atender, porque sigue siendo una amenaza a la cual debemos de protegernos o de la cual debemos de protegernos. Otro dato importante es que hay un mayor enfoque en la infraestructura crítica. Tampoco ya se están gastando en hacer un broadcast mundial y ataquemos a todo el mundo y a ver qué sale y a ver en dónde, porque no les interesa. Eso a lo mejor lo están haciendo los que están jugueteando, los nuevos hackers que andan experimentando, pero realmente todo esto se está constituyendo como una organización, pues criminal, ¿no? Que está buscando de manera sistémica y organizadamente destruir, robar, penetrar, modificar o influir en el comportamiento tanto de las empresas como de los grupos sociales. Y este mayor enfoque en la infraestructura crítica lo que está haciendo es que focaliza los esfuerzos para obtener un mejor resultado, una mayor penetración en los lugares donde realmente podemos hacer daño o donde se piense que puede haber información estratégica que le sirva pues a alguien más, ¿no?, a un tercero. Y por último, la publicación de vulnerabilidades de alta gravedad nos dice que la nueva brecha que se sigue creciendo y que crece a ritmos enormes es en la parte de automatización o hiperautomatización con la adopción de infraestructura conectada a Internet. El tener a nuestras plantas ahora, ¿no? Un PLC, un controlador general, cualquier otro tipo de instrumental de automatización en la producción y manufactura está siendo fuertemente atacado y está ahora en vistas desde 2020 para acá, ha ido creciendo el modo en la que aquí se está atacando. ¿Qué están obteniendo en este lugar? Principalmente daño, por supuesto, ¿no? Principalmente una falla en la calidad y un aumento en los costos de producción de las organizaciones al tener que desechar o mermar un montón de producto que de pronto pues, empieza a tener una falla en el proceso derivada de esta penetración. Y por otro lado, desinformación, ¿no? Muchos de los sensores que estamos colocando en máquinas antiguas o sensores que ya vienen preconfigurados en máquinas modernas, nos están dando información que está siendo falseada. Y esta información falseada, pues al final no nos permite tomar mejores decisiones o tomamos decisiones tardías. O sea, hay una brecha que hay que tomar mucha atención, sobre todo en el sector manufacturero. Bien. Ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo, pues todo este panorama medio aterrador, cómo le hacemos para irlo corrigiendo y para irlo mejorando? Y hablemos en particular de las estrategias en este momento. Microsoft cuenta con un enorme portafolio de soluciones en la nube y on-premise para poder hacer frente a cada uno de estos tipos de enfoque, filosofía de ataque y filosofía de seguridad. Y también, por supuesto, para los distintos modelos en los que esto sucede. Pero hablemos más que de las herramientas, hablemos de lo que podemos hacer como organizaciones. Eh, perdón. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro deber primario? Inicialmente lo que tenemos que hacer, pues, es proteger la privacidad de la información. Aquello que por ley, por norma o por política, incluso interna de la organización, debe de ser privado y estamos comprometidos a resguardarlo.
La seguridad general, la seguridad industrial, la seguridad física de los empleados también está aquí dependiendo de que podamos o no proteger datos como por ejemplo la nómina, ¿no? Saber quién gana más dinero o menos dinero puede poner en riesgo a una persona en particular por ser foco de un grupo o una célula criminal. La seguridad en general, en todos los sentidos, recomendaciones, datos, elementos industriales que no se salgan de control, paros críticos que puedan ser reactivados de manera inadecuada, entre otras cosas. Por supuesto, la responsabilidad, que es asumir y entender que es parte de lo que tenemos que hacer, el proteger esto. Entenderemos a los retos de que sea efectivo, eficiente, lo más bonito, bueno y barato, seguramente, pero al final de cuentas es nuestra responsabilidad proteger a la organización y buscar los mejores esquemas con lo que esta protección no se vuelva un asfixiante para la propia empresa. Encontrar ese equilibrio entre seguridad y flexibilidad de operación es uno de los grandes retos que tenemos en las direcciones de TI. Por supuesto, la gobernanza, mantener los datos bajo el control que tiene que ser, no desperdigarlos, no permitir que la entropía se adueñe de ellos, por tener este tipo de situaciones adicionales, por supuesto. Y por otra parte, atender a la capa social también e identificar cuáles son los derechos de los titulares de la información, cómo ellos entonces tienen acceso y no a su data, en qué momento del tiempo, no solamente es el archivo específico o la carpeta, sino en el tiempo. Hay momentos y elementos históricos que pueden ser de consulta, pero que ya no deben ser de modificación y por tanto eso queda bajo una política de resguardo perpetuo y el usuario pues debe de conocerlo, ¿no? Y al mismo tiempo, el consentimiento del titular para cuando esto suceda, sobre todo cuando manejamos datos confidenciales de nuestros clientes, principalmente. Ujú. Muy bien. Em, Más allá del deber en particular, ¿qué estrategias podemos tomar? Tres de las estrategias más sólidas que podemos tomar en este momento, pues es una estrategia de confianza cero o cero trust, como lo pueden encontrar en la mayoría de los buscadores, que nos permita comprobar de forma explícita lo que sí queremos que suceda. Y bueno, venir más bien de cerrar todo y abrir específicamente lo que se requiere bajo las circunstancias que se necesitan y no ser permeables a todo y luego ir cerrando lo que consideremos una vulnerabilidad, porque ahí ya empezamos muy mal, ¿no? Tenemos 65.556 puertos abiertos, tenemos todas las direcciones IP abiertas seguramente, nuestros elementos homologados o no, y entonces esto nos da una huella muy, muy grande. Entonces, el tema de adoptar una filosofía de confianza cero implica cerremos todo y abramos lo que se necesite. Entonces, aquí lo que hacemos es asumir que somos vulnerables, sí o sí, y a partir de ahí partir para los modelos de seguridad. Tener una defensa específicamente contra el ransomware, ¿no? Que involucra cultura en la gente, nuevamente involucrar a los colaboradores, tener un plan de recuperación, por supuesto, y las estrategias de la creación perpetua y continua, el incremental de este plan de recuperación o de los componentes y la materia prima del plan de recuperación, y buscar detener, por supuesto, a estas amenazas de modo raíz, tanto en los temas de vulnerabilidad como en los temas ya de no ser de alguna manera cómplices en el proceso, como pudo ser esta empresa de petroquímicos, de petróleo, pues al pagar, ¿no? Entonces, si estamos preparados, si tenemos una mejor cultura organizacional, si la gente colabora con nosotros en detener las amenazas, detectarlas o sospecharlas de alguna manera para que sean investigadas de manera formal, va a permitirnos también reducir la huella de impacto o por lo menos conocerla antes del impacto y que los planes de recuperación nos permitan ser no invulnerables, pero sí resilientes ante un ataque que pudiera llegar a penetrar en la empresa. Y por otro lado, pues tenemos las estrategias tanto de detección extendida, por supuesto, como son XDR, entre otras, que nos ayudan a asegurar nuestras herramientas on-premise y nuestras herramientas en la nube. Los canales de comunicación híbrida entre nubes, hablando de ambientes y ecosistemas que son híbridos normalmente. Por supuesto, nosotros contamos con herramientas en Azure que nos permiten tener toda la gama de servicios que ustedes requieran, ERPs, bases de datos, almacenamiento, etcétera, y todo protegido, pero entendemos y reconocemos que normalmente las empresas tienen esquemas híbridos y complejos donde existen otras nubes a las cuales también tenemos que conectarnos y compartir con ellos la responsabilidad y las herramientas de seguridad de la información.
Y, por supuesto, tener a través de este tipo de instrumentaciones, pues una respuesta lo más rápida posible, porque la organización no puede esperar, ¿no? No podemos dejar de facturar, no podemos dejar de producir, no podemos dejar de cobrar, de pagar, etcétera. Entonces, hay que responder de manera rápida. Sí es cierto que hay que estar preparados, pero al mismo tiempo no solo capacitados, debemos de estar entrenados e incluso poder tener simulacros de lo que está sucediendo para entender si podemos realmente responder y en cuánto tiempo somos capaces de responder. Eh, Siguiendo con este tema de confianza cero y cómo se involucran las diferentes herramientas, pues bueno, el esquema de cobertura es muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, cómo cubrir cada uno de los diferentes puntos con los que tenemos acceso va a depender de en dónde lo tenemos, si está en on-premise, si está en la nube, en qué tipo de nube y con qué herramientas podemos acercarnos tanto a la identificación de los accesos, su corroboración, temas de multifactor de ingreso, un factor, dos factores, incluso hasta tres factores de autenticación de manera aleatoria, como para ir haciendo comprobaciones adicionales de seguridad, el punto de venta, las aplicaciones, cada vez hay más aplicaciones móviles conectadas. Y si bien la democratización de la data nos está permitiendo ser mucho más ágiles, no debemos perder de vista que esto implica tener no un descontrol, pero sí una dispersión enorme de nuestra información o de un fragmento de la información fuera de la organización. O sea, aquí tenemos herramientas puntuales, desde las más sencillas, como puede ser Defender, para poder atacar el endpoint en particular, o Defender for Cloud para atender temas de apps y máquinas virtuales ya en la nube, hasta las estrategias generales de visibilidad global de la organización y también los elementos como Microsoft Sentinel que nos permiten ver lo que está pasando en otros lugares. Microsoft Sentinel recopila información constante de los propios ingenieros de Microsoft, pero también de los hechos y de los eventos que las herramientas detectan de manera genérica para proteger los datos personales, por supuesto, pero para no perder esta información y compartirla con la comunidad, de modo que todos sepamos lo que está pasando en otros lugares y nos podamos preparar. De manera que si bien alguien pudo haber sido atacado con alguna otra estrategia nueva, algo que va surgiendo, un método de inteligencia artificial de alto nivel de penetración que no conocemos, pues rápidamente la comunidad se entere para que no solamente las herramientas que detectan y protegen estos elementos se autoadapten de manera automática e inteligente, sino que nosotros como los responsables estemos atentos de lo que está sucediendo. Y para ello, pues hay todo un flujo de aseguramiento de la seguridad en los que nuestros profesionales de ingeniería en sistemas podemos ayudarlos, ¿no? En particular en el área de seguridad. Em, Siguiendo un poco más con este tema, ¿qué es lo que está amenazando, además del ransomware, qué otra cosa nos está amenazando con mayor poder el día de hoy? Y cómo con esta misma herramienta podemos combatirlo, ¿no? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en estos días? Dejando de lado la comprensión que algunos usuarios pueden llegar a tener de la inteligencia artificial como algo medio de ciencia ficción, ¿no? Y entendiendo más bien que es una realidad que ya está aquí desde hace tiempo, pues bueno, estas mismas herramientas de inteligencia artificial que nos están atacando hoy día nos ayudan también a agregar capacidades predictivas en el portafolio de todo lo que tenemos como armas de protección. Todas las herramientas que tenemos contra los ciberataques, potenciadas por inteligencia artificial, nos ayudan a ser mucho más eficientes, más efectivos en qué estamos detectando y atacando, y también, por supuesto, en ser muchísimo, muchísimo más rápido en detectar amenazas desconocidas a través de reconocimiento del comportamiento. Ya no solamente son fluctuaciones estadísticas en el comportamiento, no son solamente ruido dentro de una señal o una gráfica que estamos observando, sino que son comportamientos complejos los que están utilizando para el ataque y estas herramientas de inteligencia artificial son capaces de reconocerlo en un tiempo razonablemente rápido, ¿no? Posiblemente y muy seguramente ya como humanos pues va a ser muy difícil reconocer esto a tiempo. Y cuando sepamos que fuimos atacados es porque ya están las consecuencias encima y estas herramientas nos ayudan a detener eso, ¿no? También nos ayudan muchísimo en controlar el potencial del abuso de las propias tecnologías. Mantener los esquemas es importante. Algunas de las estrategias que podemos ampliar es que los esquemas de defensa secretos
puedan ser más bien por compartición o por temas de compartimentación, que es dividir la información dentro de nuestras propias áreas para que no todos tengan el esquema completo, ¿no? Y esta clave de superusuario, de superadmin, en realidad no se utilice o no la tengan todos al mismo tiempo, de manera tal que podamos también involucrar en el proceso de seguridad, pues a la capa humana o a la capa social. Emplear esquemas defensivos mixtos es una de las herramientas que nos ayudan también y que se hacen a través de inteligencia artificial. No solamente mixtos en el sentido de tener seguridad puntual o en el endpoint, seguridad de inspección o DIM inspectors en la red, ACLs, control de accesos, seguridad perimetral, física, etcétera, sino también que estas herramientas de inteligencia artificial nos ayuden a ir mezclando la forma en la que esto sucede o con topologías de red dinámicas. Perdón, que este tipo pues de acceso dinámico administrado en las estrategias ahora es un componente que nos ayuda a modificar la forma en la que nuestra red se ve desde el punto de vista del atacante. ¿Para qué? Pues para confundirlo sin que esto implique que el usuario tenga un problema de acceso a su información. Entonces, por un lado, controlamos la entropía, la administramos, no la dejamos que sea algo en contra, sino que nos montamos en ella para, a través de esta misma entropía, administrar la forma en la que nos dejamos observar cuando llegara a suceder algún evento por alguna falla o brecha de seguridad que no esté ampliamente o completamente administrada de acuerdo a las políticas establecidas. Y por otro lado, usamos esas mismas formas de administrar lo que está sucediendo para que el usuario no tenga por qué preocuparse por dónde está ubicada su información. De manera que la ubicuidad de la data a nivel de la experiencia del usuario se mantiene. Sin embargo, la movilidad o la dinámica físicamente no está así, incluso en los temas de cloud, y eso confunde y, por supuesto, reduce la huella inmediatamente de ataque en el tiempo. De manera que todo ese tiempo que invirtieron en hacer una penetración o buscar una brecha de seguridad se pierde y nos ayuda a estar mucho más tiempo en el factor completo, digamos en un año, pues nos ayuda a ampliar la huella completa en la que estamos siempre sin ningún riesgo o más bien protegidos, porque ellos están intentando, pero no lográndolo, ¿no? Y una vez logrado, no significa que ya tengan acceso permanente, sino que esto cambia de manera constante. Ujú. Y bueno, uno de los últimos puntos es, por supuesto, tener personal especializado en el tema. Eso es siempre muy, 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 muy importante y relevante. A veces confiamos demasiado en que pues, las herramientas lo hacen solo, que no hay problema, que con leer uno, dos, tres foros es suficiente, pero la verdad es que sí, la recomendación aquí es que tengan en sus equipos de trabajo gente con un nivel de especialización muy, muy profundo en temas de ciberseguridad. Em, y luego regresemos un poco al tema de la capa social. ¿Qué hacemos con los usuarios? Sabemos que uno de los datos más duros es que un amplio porcentaje, más del 50%, para no andar en datos específicos, de las brechas nacen dentro de la organización a través del comportamiento inocente probablemente de nuestros propios colaboradores. O sea, aquí una de las propuestas que estamos haciendo como best practices es incorporar a Power Platform con todas sus herramientas como un apoyo para administrar la comunicación con el equipo de trabajo, de manera que este equipo se involucre en la seguridad organizacional. ¿Cómo es que lo podemos, pues, involucrar, no? Algunas de las ideas que tenemos y, algunos de los servicios que podemos ofrecerles también es que, por decir ejemplos, aquí citamos algunos nada más, a través de Power Apps podamos hacer o permitirles generar un registro y reporte de amenazas humanas, ¿no? De manera anónima, que no sientan la presión de, pues, es que te acusé y entonces va a haber un problema social, etcétera, sino que puedan registrar un reporte, porque además ellos no están capacitados para decir: "Sí, eso es una amenaza". Y que este reporte pueda entonces tener un seguimiento profesional, adecuado, correcto, bajo los modelos, vías y caminos que se requieran para poder realmente saber si existe o no una amenaza, basado a lo mejor en un evento sospechoso, en algo que está observando, una memoria USB que está permanentemente conectada en la máquina que nadie usa, o que está conectada en la impresora, ¿no? Que hace una memoria USB en la impresora todo el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ayudémonos de que ellos tienen pues son pares de ojos distribuidos por toda la organización en lugares donde normalmente el equipo de TI puede no estar viendo.
o el equipo de seguridad puede ni siquiera sospechar que exista algo, ¿no? Y entonces nos hacemos a partir de ese tipo de aplicaciones, pues herramientas de colaboración, anónimas, portales, aplicaciones móviles, que le permitan documentar, tomar una fotografía, enviarlo a un centro de reporte y que ahí se haga un análisis formal de lo que está pasando. Y también a través de esta herramienta, pues mostrarle una lista de acciones recomendadas generales y dinámicas de qué es lo que tiene que suceder ante un evento de ciberataque. Si bien las herramientas nos van a ir protegiendo cada vez más y conforme adoptemos estrategias y nuevas herramientas de seguridad, esto va a dejar de suceder, no estamos exentos a que mañana exista un nuevo modelo, una nueva forma de atacar o que tengamos brechas producidas por los propios usuarios. Entonces, también es importante decirles qué hacer. Y probablemente un ejemplo puede ser los temas de los sismos. Estamos todos pues, entrenados, hemos escuchado, nos han educado, tenemos la alerta sísmica y pues bueno, algún día va a pasar. Y en el momento que pase, yo tengo un edificio antisísmico, tengo la gente entrenada, no va a gritar, empujar, correr. Muy bien, pero hay que saber qué hacer y por eso también hablábamos al principio de los temas de los simulacros, por ejemplo. Otras ideas que podemos trabajar con ustedes, en cuanto, por ejemplo, Power Automate, es tener avisos automáticos de las amenazas en curso, ya sean del sector o de la propia organización. No tenemos que esperarnos a que una noticia sea porque nosotros somos los protagonistas de la historia. Si estamos viendo que pues, le cortan las barbas al vecino, pues ya dice ahí el refrán, ¿no? Podemos nosotros también buscar que la gente sepa lo que está pasando y sea temporalmente más consciente de lo que está sucediendo. Hay un ataque de este estilo en una industria como nosotros, está sucediendo del otro lado del mundo, pero en cuestiones de Internet el mundo se hace muy, muy pequeño y podemos ser vecinos de las antípodas. Entonces, en realidad, hay que poderles comunicar de manera más eficiente esto a través de un hub de colaboración, como puede ser Teams, con consumo automático de ciertas noticias que podemos interpretar con inteligencia artificial para mandarlas a un flujo de aprobación, que digan, oye, estamos detectando esas noticias en tales publicaciones, tales páginas de Internet, ser una noticia verdadera, si no, con cierto grado de confianza a través de componentes de inteligencia artificial, y que a lo mejor un validador humano diga sí y que se publiquen recomendaciones para los usuarios que puedan estar de alguna manera involucrados en la vulnerabilidad. Y por supuesto, a través de esta herramienta, darle seguimiento a resolución de reportes que reportamos con la herramienta de Power Apps, por ejemplo, y con ello, pues darle flujos, autorizaciones, escalaciones automáticas que aceleren las acciones. O sea, lo que más queremos aquí de alguna manera es acelerar la respuesta que tenemos ante un evento sospechoso y que podamos detenerlo antes de que sea una amenaza. Ujú. Incluso antes de que pudiera convertirse en un elemento que es administrado por las herramientas de seguridad de la nube o on-premise o de los equipos en endpoint. Bueno, pues Virtual Agents y Power BI con su función más común, pues es darle servicio, información 7x24, no tenemos que tener ningún call center, sino que a través del chat podríamos darles información, apoyo y recomendaciones al usuario de lo que debe o no debe hacer, incluso hacer como un círculo cerrado, ¿no? En el sentido de, pues la recomendación es que uses tu aplicación en Teams o en tu celular para que reportes lo que viste. Y a través de Power BI, pues ver cómo están la gestión de la seguridad interna de la organización, cuántos daños tenemos, si no los tenemos, si estamos seguros, cuánto tiempo tenemos con seguridad, y con esto estar comunicando constantemente pues sigue las recomendaciones, porque gracias a que estas recomendaciones se ejecutan y que tenemos las herramientas y los instrumentos y la tecnología, pues estamos en cero ataques desde hace 1 año, 2 años, 3 años, etcétera. Y para que la gente siga comportándose y también se involucre en los procesos de seguridad. Recordemos que no solo es un trabajo de las herramientas, es un trabajo de toda la organización y de la cultura digital que podamos ir creando en nuestras organizaciones. Y bueno, con eso yo doy terminada la presentación del foro de ciberseguridad. Los invito a que por favor pues platiquemos. Si ustedes tienen algún caso en particular interés, es de nuestro interés primario el poderlos apoyar en todos estos temas de seguridad y inteligencia artificial, herramientas. Tenemos el equipo de consultoría de ingenieros pues especializados y suficientes para poderlos apoyar en todas estas áreas y también de las orientaciones pues que puedan necesitar con los temas, por ejemplo, de Power Apps. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Rafa. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron en el foro. No sé si nos puedas apoyar, Luis.
La primera es, Claro. ¿se puede añadir capacidades de seguridad de Azure en otros sistemas externos? Es una buena pregunta y tiene una respuesta compleja. Sí se pueden utilizar las herramientas de Azure para extender su capacidad funcional hacia temas on-premise si los temas on-premise están en un esquema de VPN completamente cerrado, en donde incluso la navegación a Internet más básica atraviesa por este túnel. Entonces, de alguna manera, haces una conectividad o una extensión de tu nube con tu sitio o con toda tu empresa on-premise. En esos esquemas es posible que todas las barreras, instrumentos de Deep Inspection, firewall, etcétera, sean a través de el cloud con Azure. Ahí sí se puede hacer. Si tenemos necesidades tecnológicas adicionales con plataformas que no permitan este tipo de comunicación o de ruteo complejo, entonces tal vez tenemos que o modificar esas herramientas o buscar cómo subirlas a la nube, ¿no? Posiblemente virtualizarlas y con eso pudiéramos entonces incorporarlos. Eso es una de las maneras en las que podemos ampliar la cobertura de Azure. De manera natural, digamos, pues no, o sea, Azure tiene su perímetro y ahí es donde todas las herramientas actúan. Sin embargo, pues con los esquemas híbridos, con el Active Directory híbrido entre el on-premise y el Azure, ya comienzas a tener ciertos niveles de seguridad de acceso, porque la autenticación sí la llevas a cabo de manera híbrida. Pero bueno, habría que analizar cómo tienes el esquema de red, el esquema de aplicaciones, qué tipo de recursos de Internet o de red en general necesitan y consumen, y a partir de eso determinar si vale la pena tener un esquema digamos, de absorción del on-premise en el cloud, o si es mejor un escenario de virtualización de toda tu infraestructura. Claro. Para el esquema de BIOD, ¿cuál es la mejor práctica y recomendaciones para esta parte? Muy, muy buena pregunta. Hay herramientas específicas para la administración de los perfiles y tenemos varios aliados en este tema. La industria es muy sensible a este tema, de manera que los distintos fabricantes se han puesto de acuerdo para que pues, Android, iOS, Microsoft con Windows y demás, todo esto se comunique de manera cada vez más integrada. Y las herramientas de protección, desde herramientas antivirus locales en tu dispositivo, por ejemplo, hasta herramientas mucho más complejas de acceso a RPS y bases de datos y demás. Todo esto se está integrando cada vez de manera mucho, mucho mejor y nos permiten tener perfiles de manera que el usuario mantiene la flexibilidad de operación pues en su teléfono, ¿no? Digamos que en el suyo, porque es su dispositivo, y no tiene ninguna comunicación, no tiene ninguna intervención con lo que sucede en la empresa y puede crear un perfil secundario de ahora mucho más fácil acceso. La verdad es que es prácticamente como hacerle del lado derecho, del lado izquierdo al teléfono y es como tener dos teléfonos diferentes, ¿no? Casi, casi como voltearlo, verlo del otro lado. Y en ese otro esquema tener todas las configuraciones del entorno empresarial dentro de una VPN, con la misma extensión de seguridad de la que ya he hablado. Y entonces ahí hay muchas estrategias y herramientas puntuales que nos ayudan a proteger el dispositivo, el canal y por supuesto lo que está siendo transportado entre ellos. Perfecto. Otra pregunta que nos llegó, ¿las herramientas de Microsoft pueden proteger todo tipo de datos? Sí, en realidad, más que el tipo de datos, hablando de que puede ser que tengas una casa productora y entonces manejas teras y teras de video, por ejemplo, crudo, o simplemente es una base de datos con tu ERP. Independientemente de la naturaleza propia del dato, lo que estamos protegiendo es dónde se almacena, qué sucede con ese repositorio, cómo se transacciona, dónde está pues, transportándose la información de esa transacción y cómo esa información es incorporada. Aquí aprovecho para comentar un tema que es bastante reciente. Con los nuevos esquemas de inteligencia artificial que estamos viendo en vivo, ¿no? O sea, los chats y todo lo que hemos visto últimamente, que es muy sorprendente, también hay restricciones. Estos mismos esquemas o estas mismas herramientas de inteligencia artificial tienen restricciones de qué te van a decir o qué te van a contestar. De manera que, pues, si le preguntamos algo que se considera no adecuado por la regla que alguien le haya impuesto y a lo que esa persona considere no adecuado, pues no nos responde.
Sin embargo, ahora parece que hackear no solamente es un tema técnico, sino es un tema incluso dialéctico. Si le preguntamos a estas herramientas de chat cómo hacer algo dañino, pues nos dice que no nos puede decir eso, pero si le pedimos que nos lo cante, nos escribe una canción diciéndonos cómo hacerlo. Entonces, ahí estamos viendo que incluso el dato que está siendo ingresado en las herramientas, llámese un formulario en Internet o la orden de compra en tu ERP, también es un factor que debe de ser analizado. Y para eso hay herramientas que están específicamente especializándose en la capa de ingreso. En ese momento o en esto que hemos usado mucho de chiste a veces, a lo mejor malo, pero que decimos, pues es un tema de capa 8, pues sí, ¿no? O sea, parece que está existiendo ahora esta capa 7.5 en el modelo, donde sí estamos vigilando incluso qué datos está ingresando. Que probablemente con estas mismas herramientas de inteligencia artificial o estas estrategias nos ayuden incluso a mejorar la calidad de nuestros datos. De hecho, de ahí nacieron estas iniciativas, pero ahora tienen un mayor uso en temas de protección y seguridad. Entonces, más que el dato, son todos los componentes en donde el dato está viviendo. Cómo se ingresa, en dónde se ingresa, cómo se transporta, cómo se protege para y en el transporte y cómo es almacenado también y qué sucede en esos repositorios de almacenamiento. Entonces, en efecto, sí hay herramientas para proteger cualquier tipo de dato que más bien están enfocadas pues, en las estrategias de transportación, generación y resguardo. Va a ser más fácil encontrarlo en Internet de esa manera que pidiendo por proteger videos o proteger bases de datos. Ujú. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué porcentaje de seguridad tiene una solución en la nube en comparación de un servidor on-premise? Excelente pregunta. Mira, la herramienta en sí tiene el mismo porcentaje de seguridad, ¿no? Sin hablar de ninguna herramienta específica, pero cualquier herramienta va a trabajar por recopilar o detectar, recopilar, investigar y responder. Y en cada uno de estas fases hay tiempo involucrado. La efectividad técnica del reconocimiento de un patrón de ataque es la misma. La que sea que ésta exista. Si te dicen que es del 85, pues 85, ¿no? Si te dicen que es del 99.9997, así será. Sin embargo, la capacidad de cómputo que está además siendo utilizada no solo por la operación, sino también por el ataque. Recordemos que los ataques suceden en nuestra infraestructura. Entonces, hace que también la capacidad de cómputo destinada a procesar la amenaza se reduce. Eso en los esquemas on-premise. De manera que en los esquemas on-cloud tienes mucha mayor velocidad y, por supuesto, un menor tiempo de respuesta. Es una de las principales ventajas. Entonces, técnicamente te van a decir, es que es lo mismo. Sí, sí es lo mismo, pero no funciona igual en un ambiente fértil que en uno no tan fértil. Aunque sea la misma semilla, no va a ser la misma planta, ¿no? Al final del camino. Y por otro lado, la herramienta per se no es la métrica. Igual que nuestro esquema de atención y servicio, que no puede ser simplemente, pues, ¿qué disponibilidad tiene el RP? No, pues 99%. Sí, pero ¿y el enlace de Internet? ¿Y la computadora? Y cada componente que se enlaza va multiplicando el porcentaje, de manera que, pues 90 por 90, ya estás en el 81%. Pues suele ser muy interesante ver cómo tienes herramientas con 99.9, 99.9, 99.9, 99.9, pero en el momento en el que tú tienes 3 herramientas con 3 nueves, para hacerlo fácil ahorita, ¿no? Ya estás hablando de tener, pues casi un 99% sin el punto 9, ¿no? Estás perdiendo mucho de la capacidad. Entonces, en un esquema de cloud, ya las estructuras están interconectadas y dispuestas de manera que aseguren eso, incluyendo, por ejemplo, los parches. En todos los esquemas Azure, a menos de que tú tengas tu máquina virtual para tu administración, pero cualquier sistema administrado, cualquier servicio administrado de Azure, tiene el último parche. De manera que esa brecha ya está al 99.9 y no al 80, ¿no? Y no te baja entonces la capacidad final de protección, porque puedes tener una herramienta al 99.9, pero pues 99.9 por 80 ya te fuiste al 79%, ¿no? Claro. Inmediatamente baja muy rápido. Entonces, en la nube, lo que tú ya tienes son componentes dispuestos y que están todo el tiempo administrados.
y eso te ayuda a mantenerte en un alto porcentaje de protección. Entonces, la herramienta en efecto funciona igual, pero no opera de la misma manera con mejores compañeros que con compañeros no tan mejores, ¿no? Digamos. Entonces, la problemática concreta que tienes on-premise es que requiere de muchísimo más esfuerzo para ti como organización, esfuerzo humano, organización, planeación, tiempo, ejecución, momentos de ventanas de oportunidad para actualizaciones, para estar al nivel que puedes alcanzar con la nube, pues ahorita, ¿no? Con un clic y comprar un servicio o suscribirte a un servicio específico. Entonces, los costos cambian, la manera en la que el costo se tiene que apreciar es diferente y no necesariamente son pesos contra pesos. Aquí sí sumamos peras con manzanas, ¿no? De alguna manera tenemos que traducir todo a una moneda común, a un factor común de entendimiento, incluso con las áreas de administración y dirección general, para las autorizaciones de este tipo de proyectos o servicios, que nos hagan entender que el tener ciertas vulnerabilidades en la nube y en on-premise tienen costos distintos, tienen equivalentes en esta moneda de cambio diferentes. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Ya nada más estamos por concluir. Dejamos en pantalla nuestro contacto. Ese contacto es personal. Pueden dirigirse directamente conmigo. Soy Osvaldo Flores y el número de oficina. Pueden también seguirnos en nuestras redes sociales y es en nuestra página de internet. Y para finalizar, ya nos quedan 3 minutos, Luis. Nos compartieron una última pregunta. Em, en caso de recibir un ataque, ¿quién realizaría el seguimiento? Ya fuera Microsoft o nosotros como consultores. Ahí hay varios esquemas, pero de manera general, incluso cuando tú contratas, el esquema de soporte y de atención a la seguridad está dividido en 3: cliente, partner y fabricante. O sea, hay temas que están totalmente bajo la responsabilidad del cliente. Hay un proceso de escalación y una manera en la que nosotros como partner podemos intervenir y a su vez hay otro proceso de escalación hacia el fabricante. Entonces, nosotros ayudamos a la configuración de las herramientas para que el cliente esté seguro. El cliente tiene una serie de regulaciones y comportamientos que deben ser observados y que, bueno, son parte del proceso de implementación y de los servicios consultivos que se les ofrecen, capacitación, entrenamiento y demás, para que lleven a cabo todas estas estrategias finales. Pero cuando el ataque es un ataque directamente a los esquemas de cloud primarios de Microsoft, Microsoft da seguimiento al proceder del ataque. Em, si bien, y un ejemplo muy sencillo que está sucediendo en este momento y tiene ya algunos meses, hay un número importante de recomendaciones y aprovecho para enfatizar la recomendación nuevamente del propio Microsoft para decir, pongan doble esquema de acceso. Pongan multifactor en sus Azures, por favor, para que todo mundo, cada empleado tenga un multifactor de acceso. Porque lo que se está viendo es que hay una penetración por parte de accesos simples, porque el usuario sigue teniendo contraseñas súper sencillas, le siguen poniendo 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, ¿qué sucede acá? Microsoft le está dando un seguimiento estadístico. Estamos detectando este tipo de penetraciones. Emite una recomendación y lo que tenemos que hacer inmediato como cliente pues es darle el seguimiento. Y como partner, apoyarlos a ustedes a decir, oye, ¿tienes la herramienta para hacerlo? ¿Tienes el conocimiento para hacerlo? Si no, y entonces ahí entramos nosotros también para apoyarte, a lo mejor con capacitación, ¿no? Tan simple como decir, no sé dónde está el multifactor de Azure, pues ayúdame, ¿no? Perfecto, ahí intervenimos también para apoyarte a que tú puedas ejercer esas actividades de configuración o recomendaciones con tus usuarios o políticas en Azure, cualquier cosa similar para que en este caso concreto del ejemplo, pues actives el multifactor de acceso. Ok, perfecto. Bueno, con eso damos conclusión al foro. Agradecemos a todos por haber asistido y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Best Practices Consulting para que estén al tanto de todos los foros que vamos a tener en los siguientes meses y esperamos contar con su asistencia. Cualquier duda que tengan respecto a ciberseguridad o cualquier solución de Microsoft, por favor, acérquense con nosotros, ya sea a mi correo o al teléfono. Y a todos los que dejaron sus datos, estaremos contactándonos con ustedes. Muchísimas gracias por haber asistido. Que tengan un excelente día y muchas gracias, Luis, por compartir tu conocimiento.
Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, excelente día.